esto no sería un material ni elástico ni lineal. No es elástico porque la trayectoria de carga y descarga no coinciden, y no es lineal porque no es una línea recta la trayectoria, ¿no? Entonces, nosotros decimos que nuestro material va a ser como este. Solo hay una línea, que es la trayectoria de carga, que coincide con la descarga y es línea recta. Entonces, esa línea recta tiene un ángulo de inclinación y la tangente de ese ángulo es el módulo de elasticidad. Ahí se define el primer parámetro del material, que es el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad del material, ¿no? Y como la línea es recta, las tensiones son proporcionales a las deformaciones, ¿no? Y la constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad. Es la ley de Hooke, tensión proporcional a la deformación con constante de proporcionalidad igual al módulo de elasticidad. Luego hay otra característica que nuestros materiales tradicionales la cumplen. Cuando se tracciona, por ejemplo, acá, este cuerpo de prueba, con una tensión normal, se va a producir por la ley de Hooke una deformación en esa dirección longitudinal, llamémosla E sub L, esa deformación en la dirección longitudinal del cuerpo, ¿no? Pero también en todas las direcciones transversales a esa dirección longitudinal se produce una deformación específica lineal E sub T, que es la misma en todas las direcciones perpendiculares a esta dirección transversal, ¿no? Esta deformación transversal tiene una relación con esta deformación longitudinal. Fíjense que la deformación ocasionada por la tensión es la longitudinal y la transversal viene ocasionada por lo que llamamos el coeficiente de Poisson del material, ¿no? El valor absoluto de la deformación transversal sobre la deformación longitudinal es igual a ese coeficiente de Poisson. Entonces, como se define igual a un valor absoluto, es siempre mayor que cero, ¿no? Y por otro lado, hay un límite superior acá para el coeficiente de Poisson, que es un medio. Entonces, el material tradicional nuestro va a tener una variación ahí, un rango de variación de coeficiente de Poisson entre 0 y un medio. Si nosotros queremos despejar el valor absoluto acá, entonces escribiríamos así: la deformación transversal va a ser igual a menos el coeficiente de Poisson por la deformación longitudinal, ya que siempre se da el hecho de que tienen signos contrarios estas dos deformaciones. Es decir, si en la deformación longitudinal tenemos un alargamiento, se traccionó y se produce un alargamiento, entonces en la transversal hay un acortamiento. Y al revés también, ¿no? Si en la longitudinal tenemos un acortamiento, en la transversal se produce un alargamiento. Entonces, despejándolas, eliminando valor absoluto acá, la deformación transversal igual a menos coeficiente de Poisson por la deformación longitudinal. Bien. Ahora aquí vamos a escribir la ley de Hooke generalizada. Ya no consideramos solo una tensión normal, sino tensiones normales en todas las caras de nuestro paralelepípedo, en un punto en el interior del cuerpo. Y las tensiones cortantes también involucradas ahí, ¿no? Tengo tensión en X, tensión en Y, tensión en Z, tau XY, tau XZ, tau YZ. Un estado triplo de tensión. Entonces, podemos pensar para armar estas ecuaciones de la ley generalizada de Hooke en utilizar la ley de Hooke a medida que se van aplicando las tensiones, ¿no? Primero pensemos en aplicar tensión en X. Entonces, directamente se produce una deformación específica lineal por la ley de Hooke en la dirección X, que va a ser sigma X sobre el módulo de elasticidad. Pero en las otras direcciones también se va a producir una deformación específica lineal que va a ser menos coeficiente Poisson por la deformación en X, tanto en Y como en Z, menos Poisson por tensión en X. Luego, cuando aplicamos la tensión en Y, entonces en la dirección Y se produce la deformación que es sigma Y sobre el módulo de elasticidad, pero también se producen en X y en Z por el coeficiente Poisson las deformaciones menos Poisson por sigma Y, menos Poisson por sigma Y, ¿no? Y cuando aplicamos finalmente sigma Z acá, entonces se produce en la dirección Z la tensión normal sigma Z
sobre el modo de elasticidad, ¿no? Y se produce también en las direcciones X y Y la correspondiente deformación transversal debido a nuestro coeficiente de Poisson, que va a ser menos Poisson por sigma Z, menos Poisson por sigma Z. Entonces, las tensiones normales resultan acopladas acá con las deformaciones específicas lineales. Es un sistema de 3 ecuaciones a 3 variables, ¿no? Si consideramos las tensiones como variables y las deformaciones como término independiente. Entonces, un sistema de 3 ecuaciones. Bien, para el caso de las tensiones cortantes, vale también la ley de Hooke. Fíjense acá. Un segundo. Esta es la ley de Hooke aplicada a las tensiones normales. Y también para una tensión cortante cualquiera vale la misma ley de Hooke. La tensión cortante en un plano de corte va a ser igual a un parámetro nuevo, que es el módulo de corte, que multiplica a la distorsión angular correspondiente a esa tensión cortante, ¿no? Este G es el módulo de corte, es el módulo de corte del material. Y G va a ser igual al módulo de elasticidad dividido entre 2 veces 1 más Poisson. Entonces, no hay 3 parámetros independientes en el material, solo hay 2 parámetros independientes. Lo vamos a considerar el módulo de elasticidad longitudinal y el coeficiente Poisson. Con ellos ya podemos definir este otro parámetro, que es el módulo de corte, que se utiliza para vincular las distorsiones angulares con las tensiones constantes. Y lo interesante, bueno, acá es que las tensiones cortantes no están acopladas con las distorsiones angulares. A cada dirección, par de direcciones más bien, gamma XY, por ejemplo, le corresponde la tensión tau XY sobre G. Se obtienen directamente de la relación lineal, despejando la distorsión como la tensión sobre G, ¿no? Eso vale para gamma XZ y para gamma YZ. Entonces, pero el asunto de calcular las tensiones cortantes dadas las distorsiones o las distorsiones dadas las tensiones cortantes es inmediato, digamos. Eso es el despeje de la variable que se quiere calcular. En cambio acá es diferente para las tensiones normales y las deformaciones específicas lineales. Si yo doy como dato las tensiones normales, entonces puedo calcular evaluando las ecuaciones por el lado derecho las deformaciones específicas lineales en el lado izquierdo. Pero si doy como incógnita a las tensiones normales y datos conocidos, términos independientes de nuestra ecuación a las deformaciones específicas lineales, entonces tengo un sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas que serían las tensiones normales y debería yo resolverlo para poder calcular las tensiones correspondientes a esas deformaciones, ¿no? Ese es por el acoplamiento del sistema. Entonces, como resolver un sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas es un poco moroso y solamente estaremos obligados a hacerlo cuando estemos en estados triplos de tensión, entonces vamos a escribir aquí los casos particulares de estado plano de tensión y estado plano de deformación. Para estado plano de tensión, suponemos que el estado donde se da ese estado plano de tensión es el plano XY, entonces vamos a tener tensión en X y tensión en Y, y entonces la deformación en X y la deformación en Y, y la relación va a ser sigma X igual a E sobre 1 menos Poisson al cuadrado por deformación X más Poisson deformación en Y. Y la tensión en Y va a ser E sobre 1 menos Poisson al cuadrado por epsilon Y más Poisson por epsilon sobre X, ¿no? Esas serían las expresiones de las tensiones despejadas en términos de las deformaciones para un estado plano de tensión, considerando ese estado plano de tensión en el plano XY. Ahora, si lo que tenemos no es un estado plano de tensión, sino un estado plano de deformación, considerando también el plano XY, entonces ahí las fórmulas son un poco más complejas. Están acá esas fórmulas. Esta ya no se las leo, ustedes las tienen ahí en el PDF, ¿no?
Esas serían las fórmulas, un poco más largas. Entonces es bien diferente el despeje de las tensiones normales cuando se trata de un estado plano de deformación de cuando se trata de un estado plano de tensión. Bien. De modo que ya en este momento contamos con fórmulas para calcular directamente las tensiones en base a las deformaciones para estado plano de tensión y también para estado plano de deformación. El único caso en que ustedes tenían que recurrir a resolver el sistema completo de 3 ecuaciones de 3 incógnitas acá es que le pidan calcular las tensiones en base a las deformaciones para un estado triplo de tensión y deformación. Entonces ahí no hay escape, hay que resolver el sistema, ¿no? Pero si hay un estado plano de tensión, pueden calcular las tensiones de esta manera. Si hay un estado plano de deformación, pueden calcular por fórmula, ¿no? De esta otra manera las tensiones. Entonces aquí tenemos un primer problema. Tenemos un estado triplo de deformación y nosotros queremos con los datos del material ya, Poisson y el módulo de corte que se calcula en base a los datos de Poisson. Queremos calcular para una fibra inclinada en una dirección n, este dato acá tiene componentes en x medio, 1 sobre raíz de 2, en y 1 sobre raíz de 2, en z 0, ¿no? Queremos calcular tensión normal, tensión cortante, y además queremos calcular las tensiones principales y sus direcciones. Entonces, veamos acá. Este es otro problema. Esto lo podemos resolver. Ustedes pueden ir haciéndolo en este momento. Yo voy a abrir. Me he quedado sin el MATLAB. Bueno, esta vez no se lo voy a poder resolver. Se lo voy a tener que dejar expresado porque se me salió el MATLAB de la máquina. Tuve que reiniciarla por un virus que se metió. Y no he tenido tiempo de volver a instalar el MATLAB en la máquina esta. Pero le explico cómo resolver. Ustedes ya saben cómo calcular las tensiones normales, tensiones cortantes, ¿no? Y tensiones principales en base a la matriz de tensiones, ¿no? Lo que nos están dando acá es la matriz de deformaciones, pero podemos fácilmente pasar a la matriz de tensiones usando la ley de Hooke generalizada, ¿no? Fíjense, nos están dando aquí están los datos, son deformaciones, nos están dando justamente este lado izquierdo, ¿no? Ese lado izquierdo nos lo están dando acá. Este es un estado triplo de deformación, entonces van a tener que resolver este sistemita de acá. Entran las deformaciones específicas lineales por este lado y calculan resolviendo el sistema de 3 ecuaciones de 3 incógnitas, calculan sigma X, sigma Y y sigma Z. Entonces ustedes ya van a armar ahí su matriz de tensiones, ¿no? La matriz de tensiones, lo primero que hacen es a través de la resolución de este sistema, resolviendo con los datos de las deformaciones que están dados, la matriz de deformaciones, ahí están, en la diagonal principal están las deformaciones en X, en Y y en Z, ¿no? Entonces con la ley de Hooke generalizada resuelven y obtienen la diagonal de la matriz de tensiones, ¿no? Sigma X, sigma Y, sigma Z. Y ahora el resto es aplicar la otra parte de las ecuaciones, ¿no? Como en la matriz de deformación están las distorsiones angulares, aquí está, estos van a ser datos, fíjense ustedes. Fíjense, aquí nos dan, esto es deformación, 15 por 10 a la menos 4 es deformación específica lineal en la X, 10 por 10 a la menos 4 es deformación específica lineal en Y, y 0 es la deformación específica lineal en Z, ¿no? Y ahora las distorsiones angulares, un medio de gamma XY es 0, por lo tanto gamma XY vale 0. Un medio de gamma XZ vale menos 15 por 10 a la menos 4. Entonces, menos 7.5 por 10 a la menos 4 sería al revés, ¿no?
este sería un medio de la distorsión, duplicándolo sería 30 por 10 a la menos 4 negativo, sería gamma xz, ¿no? Recuerden que en la fórmula de la deformación angulares, las distorsiones van siempre en la matriz de deformaciones un medio de la distorsión correspondiente, ¿no? Entonces este número no es la distorsión gamma xz, es un medio de la distorsión gamma xz, ¿no? Entonces gamma xz aquí sería menos 30 por 10 al menos 4. Bien. Y gamma yz 0, ¿no? Gamma yz 0. Entonces tienen todos los datos para venir acá a la ley de Hooke generalizada y calcular las tensiones cortantes, despejándolas, ¿no? Tau xy va a ser G por gamma xy, tau xz va a ser G por gamma xz, y tau yz va a ser G por gamma yz. De esa manera ustedes consiguen armar la matriz de tensiones. Entonces, aplicando Hooke, la ley generalizada de Hooke, ustedes consiguen armar la matriz de tensiones. Y ya con la matriz de tensiones, ya saben trabajar, porque entonces calculan la fuerza superficial TdN, que va a ser igual a T por N, ¿no? Toda la fórmula ahí deducida, ¿no? Y de ahí van a sacar entonces sigma N y luego tau N. Y está resuelto la primera parte. Y la parte de las tensiones principales, entonces ya también las saben calcular, ¿no? Si hubiera tensiones repetidas acá, entonces ahí toman el cuidado de elegir la solución de manera que sea constituida en el plano que va a definir un plano de deformaciones principales para la raíz repetida, para la tensión normal repetida. En ese plano se eligen dos vectorcitos mutuamente perpendiculares y unitarios, ¿no? La tensión normal principal referida a la tensión, perdón, la dirección principal correspondiente a la tensión normal que no es repetida, esa va a ser siempre perpendicular al plano de las otras, al plano de las repetidas. Bien, entonces, ese es el asunto. Hasta aquí sería el examen. Hasta aquí sería el examen. Solo manejo de tensiones principales y cálculo de deformaciones y cálculo de tensiones también, tensiones normales, tensiones cortantes. Lo único nuevo que tenemos aquí es que podemos pasar de la matriz de deformación a la matriz de tensiones. O al revés, si damos como dato la matriz de tensiones, yo puedo pedir todo sobre deformaciones, ¿no? Pasando a la matriz de deformaciones usando la ley de Hooke. De un lado para el otro se puede ir. No sé si alguien tiene alguna duda sobre alguna cosa específica que quisieran que se aclare hoy día. Inge, una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Disculpe, ¿se puede llevar formulario o no? Claro, ¿O hay que saber? claro. Ah, No. Sus apuntes pueden llevar, no hay problema. Los apuntes pueden llevar. No hay problema. Gracias. ¿Cuánto tiempo será el examen, ingeniero? Hora y media. Estamos dando hora y media para el examen. Va a comenzar el de elasticidad a las 4 y termina a las 5:30. Va a ser corto, no va a ser largo, con seguridad. Bueno, el de especial es más simple porque es cilindro largo y es aplicación de la fórmula simplemente. Ahí sí no hay... Bueno, aquí también elasticidad también es aplicación de la fórmula, solo que hay algunos procedimientos ahí en las tensiones principales que podrían demorarse un poquito, ¿no? Pero por demás no hay problema. Entonces, a ver, yo no tengo el MATLAB en este momento, pero sería bueno que en lo que resta de la clase ustedes
pasen de esta matriz de deformaciones a la matriz correspondiente de tensiones y calculen primero la tensión normal, la fuerza superficial, ¿no? Primero, luego la tensión normal en la dirección N, tau N, y después el cálculo de las tensiones principales para este problema, para la matriz de tensiones correspondientes, ¿no? Entonces, lo primero que haría es aplicar la ley de Hooke para calcular todas las componentes de nuestra matriz de tensión. Si alguien tiene alguna duda en el procedimiento, me pueden preguntar, yo los acompaño hasta el final de la clase. La alternativa y no voy a colocar la opción de que no es ninguna de las respuestas, de modo que va a ser alguna de las respuestas que estén ahí. Entonces, si algún estudiante no consigue llegar a alguno de los resultados que están para marcar, sabe que se ha equivocado y que tiene que revisar su problema. Entonces, ustedes van a revisar hasta que encuentren el error y lleguen a marcar la respuesta correcta. O sea, no les va a quedar la incertidumbre de que por ahí no era ninguna. Entonces, claro, porque uno cuando coloca la opción de no es ninguna, entonces se abre la posibilidad que el estudiante se equivoque, y no reconozca que está cometiendo un error, porque puede ser la opción de que no era ninguna de las que están a marcar, ¿no? Entonces ya eliminamos esa situación. En las opciones de marcado, una de las opciones siempre va a ser la correcta. Es como decirle a ustedes, miren, tienen que llegar no a un resultado específico, pero a uno de los resultados que están aquí. Entonces, ustedes van a tener esa ventaja. Tienen las computadoras para trabajar y además tienen la ventaja de que si no llegan a alguno de los resultados, van a tener que verificar qué fue lo que hicieron mal hasta que lleguen al resultado. Entonces, lo que me va a interesar a mí al final ya es la marcación última. Muchas gracias. Ok. No me consigo ubicar los laboratorios. Bueno, ahí lamentablemente ahí volvemos a la antigua, ¿no? Volvemos a tomar el examen con calculadoras y en papel, ¿no? Ya no queda otra. Pero yo espero que consigamos, porque ya nos acostumbraron a todos al uso de la plataforma. Sería bueno continuar, y es más conveniente. Métrica. Ya. Tiene que ser idéntico siempre. La clase del martes en elasticidad, porque elasticidad la damos el jueves. Como está un poquito más atrasadito en elasticidad que en especiales, entonces les doy este día más para que aclaremos duda el martes. Y entonces el martes tampoco pasaríamos clase cuando demos el otro examen, El martes. con la otra materia. Claro, no va a dar, sí. Sí, no, el martes solo pasamos el examen nomás de elasticidad, porque ya, como va a ser allá, entonces ya no da tiempo para retornar y que todo el mundo retorne a su casa para pasar la clase virtual, ¿no? Entonces, el martes solo daríamos el examen de elasticidad. Y el jueves daríamos, bueno, ahí sí da tiempo porque hay un espacio significativo de la clase virtual, la podemos dar a las 4 de la tarde, 5 menos 20 termina la clase virtual, y entonces nos da tiempo para trasladarnos a las 6:15, ¿no? A dar el examen. El jueves sí pasaremos la clase así, realmente, déjenme ver, el martes que vamos a dar especiales, ¿no? Disculpe, ingeniero, me confundió. No, sí, no, yo no vamos a poder pasar la clase del martes.
No vamos a El poder. examen es el jueves de nosotros de elasticidad, no ingeniero. Sí, pero tenemos pero el examen de especiales es el martes. Y el martes a las 5:30. A las 5:30. Bueno, ustedes van a estar allá, ¿no? En las máquinas. Ah, no, no se puede. Yo me puedo trasladar a mi casa. Sí, se puede. O podemos quedarnos en el laboratorio también. Podríamos. Bueno, ya lo vemos ese día. Les confirmo yo ahí, porque vamos a dar primero el examen no, pues, el primero el examen, sí, de especiales a las 5:30. Entonces yo iría a las 4 allá. La clase sea 5 menos 20. No, sí, vamos, la clase de elasticidad la pasamos, ¿no? Porque ustedes ya se pueden trasladar. No, vamos a hacer lo siguiente, no, ya no va a dar, no va a dar. Algunos pueden hacer un viaje demasiado largo y no le va a dar el tiempo. Entonces, en ambos días solo damos el examen de cada materia. Vamos a quedar así mejor, para no presionarnos. Entonces, el día martes 26 damos a las 5:30 el examen en el laboratorio que ojalá nos lo asignen en la universidad directamente. No pasaríamos nomás la clase de elasticidad porque ya nos queda muy encima para llegar a dar el examen. Y el día jueves 28 de abril, entonces damos también solamente el examen de elasticidad. Así va a ser entonces. Porque además el examen va a ser 1:30, ¿no? Lo vamos a ocupar el periodo casi completo. Entonces ya no hay más clase. Sería directamente, vamos a ir al 26 al examen de especiales y al 28 al examen de elasticidad. En los horarios que corresponden. Quedamos así, jóvenes. Ahí.